Masejet Kiddushin, Daf Nundale Damudalev 54a, pero comenzamos las últimas dos palabras del Daf anterior. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, recordemos brevemente lo que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos la opinión de Rabbi Meir en la Mishnah. ¿Qué opina Rabbi Meir en la Mishnah? Rabbi Meir en la Mishnah opina que si un hombre agarra algo de Ekdesh, ¿sí? Algo que pertenece al Bet HaMikdash, y cuando es algo de Ekdesh uno no puede tener un provecho particular en absoluto. Este hombre viene a agarrar algo de Ekdesh, pero él no sabe que es de Ekdesh. Sin querer agarra algo de Ekdesh, Beshogeg. Se le acerca una mujer y le dice, tú eres Mekudeshet para mí a través de esto, y le da algo que es Ekdesh. ¿Recae el Kiddushin o no recae el Kiddushin? Dice Rabbi Meir, no recae el Kiddushin. Uno pudiese haber entendido que es muy lógico lo que dice Rabbi Meir, no recae el Kiddushin, ¿por qué? Porque le estás dando algo que pertenece al Ekdesh, que pertenece a Dios, no pertenece a ti. Pero en verdad no es así. ¿Por qué no es así? Porque la halajá es que cuando una persona tiene un provecho particular de algo de Ekdesh, trasgrede una prohibición que se llama Meilá, y eso causa que ya no esté más bajo la propiedad de Ekdesh, sino pase a propiedad particular de uno mismo, el que tuvo el provecho, y por ende va a tener que esta persona una consecuencia de pagar el valor de esta cosa, de este algo, más un quinto, más un Korban Hasham. ¿Sí? Y si es así, ¿por qué entonces Rabbi Meir dice que cuando es Beshogeg, en Ekdesh, no queda Mekudeshet? Aunque es de Ekdesh, cuando él tuvo provecho, debería adquirirlo él, y cuando se lo da a la mujer, pues le está dando a la mujer algo que es de él mismo. Eso fue lo que estábamos viendo en la clase anterior. Vino Rabbi Yohanan y explicó que en realidad la razón que no queda Mekudeshet, debería quedar Mekudeshet. También en Shogeg debería quedar Mekudeshet según Rabbi Meir. La razón que no queda Mekudeshet es por Mekach Taut. Así explicamos al final de la clase anterior. O por Mekach Taut, porque ella no hubiese estado dispuesta, ¿sí? Entonces se anula el Kiddushin. O por Mekach Taut de ambos lados. No vamos a entrar en detalles, así dijimos en la clase anterior. Y por eso es que en el caso de Ekdesh Beshogeg, cuando fue sin querer, no recae el Kiddushin. Adicionalmente aumentamos de que esto no aplica nada más en Kiddushin, sino también aplica en una compra y venta. ¿Sí? Si una persona compró, ¿sí?, un objeto con monedas de Ekdesh, ¿sí?, y él no sabía, fue sin querer, no sabía que eran monedas de Ekdesh, Beshogeg. También aquí va a decir Rabbi Meir que por el Mekach Taut no recae el Kinyan. En el caso anterior es el Kiddushin, en este caso es la compra y venta, y por lo tanto no va a haber ninguna de Meilá ni nada, no recae el Kinyan porque es Mekach Taut, y por lo tanto si no recae el Kinyan pues nunca tuvo provecho de las monedas, entonces no hay Meilá, y va a aplicar lo mismo en Kiddushin y en una compra y venta. Así explicó Rabbi Yohanan la opinión de Rabbi Meir. Muy bien. Ahorita viene la Gemara y trae otra explicación de otra opinión. Otra explicación en la opinión de Rabbi Meir. Y el que dice esa explicación a continuación es la opinión de Rab. Escuchen bien. Amar Rab. Hazarnu al kol hatzedadim she Rabbi Meir velo matzinu ekdesh beshogeg mithalel bemezid mithalel. ומשנתנו בקוטנות כהונה שלא בלו, הואיל וניתנו ליהנות בהם, לפי שלא ניתנה תורה למלאכי שרת. Escuchen bien. Viene Rabbi y dice, yo verifiqué en todos los lugares que Rabbi Meir habló sobre alajot de Ekdesh, sobre leyes de Ekdesh, y en ningún lugar encontré que él opina que cuando es Beshogeg no hay Meilá, porque es Mekach Taut como explicamos, y cuando es Bemezid, cuando es a propósito, ahí sí hay Meilá, ahí Mithalel, ahí se sale de la Kedushá del Ekdesh y pasa a la particular y es básicamente Meilá. En ningún lugar encontré algo así, sino encontré encontré lo contrario, que ya sea que usó dinero de Ekdesh a propósito, Bemezid, o sin querer, independientemente si fue a propósito o sin querer, en ambos casos sale de la propiedad de el Ekdesh y entra en la propiedad mía. Y si es así, entonces tenemos que explicar nuestra Mishnah ahorita. Debería recaer el Kiddushin, porque si fue sin querer y entra en mi propiedad, pues cuando se lo dé a la mujer, debería ser algo mío, debería ser Mekudeshet. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la explicación? Nuestra Mishnah está hablando, debería ser Mekudeshet, el Kinyan debería servir y todo debería servir. ¿Sí? Dice la Gemara, dice Rab, te voy a explicar por qué nuestra Mishnah es diferente. Nuestra Mishnah es diferente porque está hablando en un caso que estás consagrando a la mujer con un Ekdesh específico. No con cualquier dinero de Ekdesh, no con cualquier objeto de Ekdesh, porque con cualquier dinero de Ekdesh o cualquier objeto de sea Shogeg o sea Mezid que hubiese pasado, sale de la propiedad de Ekdesh, entra a la propiedad particular, se lo entregas a la mujer y la mujer ¿qué pasa? Queda Mekudeshet.
¿Por qué dice Rabbi Meir que cuando es sin querer no queda Mekudeshet? Porque está hablando en un Ekdesh específico. ¿Qué Ekdesh específico? En las túnicas de los Kohanim. En una túnica de los Kohanim que no se gastaron aún, o sea que están en buen estado. ¿Y qué pasa? Se usan si están en buen estado. Y fíjense bien, las túnicas de los Kohanim, ¿son Ekdesh o no son Ekdesh? Son Ekdesh, pertenecen al Bet HaMikdash, ¿sí? Pero sí se puede tener provecho particular. ¿Por qué? ¿Para cuándo fueron esas túnicas entregadas? Para cuando los Kohanim trabajan. Si es así, debería de ser que apenas acaban de trabajar, de inmediato tienen que sacarse todo. Pero no es así. Obviamente le da 2-3 minutos para que se vayan a cambiar. No son ángeles que se pueden, apenas acaban de trabajar, de inmediato se cambian todo en un segundo. Significa que la misma Torah te dijo sobre las túnicas estas específicas de los Kohanim, que aunque es Ekdesh, ¿sí?, te permito que tengan un provecho particular. ¿Cuál es el provecho particular? Después de que acaban de trabajar y ya no es más para el trabajo del Bet HaMikdash y la tienen todavía hasta que se van a cambiar, ¿sí? Ya que ahí la Torah te permitió tener un provecho particular específico, ¿de qué? De mantenerlo unos minutos más, podemos aprender que según Rabbi Meir, de la misma manera que te permitieron este provecho específico, te permitieron cualquier otro provecho adicional. Y por lo tanto, ¿sí? ¿Sí? Obviamente mientras que sea sin querer, no a propósito, como el caso de los Kohanim, que no tienen de otra, que tienen que irse a cambiar, no tienen de otra, mientras que sea sin querer. Y por eso viene Rabbi Meir y nos dice que si sin querer vino esta persona y agarró de Ekdesh, ¿de qué Ekdesh? De la túnica de los Kohanim, y lo dio Leshem Kiddushin, ¿sí? ¿Hay Meilá o no hay Meilá? No hay Meilá, porque la Torah te permitió, Rabbi Meir opina que la misma manera que te permitió el uso sin querer en el cuerpo de esas túnicas, pues también te permitió sin querer cualquier otro uso. Entonces te permitió también que Kiddushin. Entonces cuando haces Kiddushin con eso, no estás haciendo que Meilá. Meilá es cuando está prohibido, aquí te lo permitió, entonces no hay Meilá. Entonces si no hay Meilá, ¿qué pasa? No sale para Julín. Entonces por lo tanto se mantiene todavía en Ekdesh. Entonces por lo tanto cuando se lo das, es algo que no le estás dando algo mío, sino algo de Akadosh Baruj Hu, y por lo tanto no queda Mekudeshet. Pero cuando fue a propósito, ahí no se permitió. Todo lo que se permitió que el Cohen use es que use un poquito más la ropa, porque no hay de otra, porque es Shogeg, como una fuerza mayor. Pero a propósito, no se permitió. Ahí sí es Meilá. Y si sí es Meilá, sale de Ekdesh a Julín. Y sale a Julín, pertenece a mí. Si yo se lo entrego ahorita a la mujer, va a quedar Mekudeshet. Esa es la explicación que da Rab en la opinión de Rabbi Meir. Fenomenal. La Gemara viene y pregunta sobre esta explicación. Tashema, dice la Gemara, Kotnot que unashe balu, moalim bahem, dice Rabbi Meir, mailav afilu lo balu davka. La Gemara pregunta de una baraitá, que aparentemente sale en contra de lo que acabamos de leer. Está escrito en la baraitá que túnicas de los Kohanim, que que ya están gastadas, ¿sí? O sea, que ya están desgastadas, ¿sí? Ahí sí hay meilá. Si las usan sin querer para Julín, sí hay meilá. ¿Así opina quién? Divré Rabbi Meir, el mismo Rabbi Meir así opina. Dice la Gemara, aparentemente cuando dice que fueron gastadas significa inclusive que fueron gastadas. O sea, también si no fueron gastadas o también si fueron gastadas. ¿Por qué? O sea, te quiere decir, inclusive después, te quiere decir la baraita, inclusive que fueron gastadas y ya no se usa más para su mitzvah de los Kohanim, aún así hay meilá. Pero Kol Shiken que también hay meilá, ¿en qué caso? Cuando todavía no fueron gastadas. Y está hablando en un caso de Shogeg. Y dice Rabbi Meir que en las túnicas de los Kohanim, en Shogeg, ya sea que fueron gastadas, está escrito ahí que fueron gastadas, pero nosotros entendemos que que fueron gastadas y Kol Shiken cuando no fueron gastadas. Significa que está escrito que en túnica de Kohanim, cuando no fueron gastadas, Beshogeg, según Rabbi Meir, hay meilá. No cuadra con lo que dijimos antes. Cuando es Beshogeg, cuando no fueron gastadas, no hay meilá. Dice la Gemara, no, cuando está escrito aquí en la baraitá, túnica de los Kohanim, que fueron gastadas, no es también cuando fueron gastadas, sino es únicamente cuando fueron gastadas, ahí es cuando decimos que Beshogeg hay meilá. ¿Por qué? Porque ya que no se pudo usar más ¿para qué? No se puede usar más para el trabajo de los Kohanim porque ya están gastadas, están desgastadas, entonces se convierte como cualquier objeto que pertenece al Ekdesh, y hay meilá también en Shogeg. Pero cuando no están gastadas, ahí, cuando es Beshogeg, no hay meilá. ¿Por qué? Según Rabbi Meir también. ¿Por qué? Como vimos antes, porque ya que se permitió el uso adicional, de la misma manera que se permitió el uso adicional del cuerpo de ellos, que se sigan vistiendo por unos minutos más, también se permitieron otros provechos particulares como Kiddushin, y por eso en ese caso no hay prohibición de meilá, está permitido, y por lo tanto si no hay prohibición de meilá, no pasa Julín, y por lo tanto no pasa Julín, no pasa Serdel, y por lo tanto no queda la mujer Mekudeshet.
Muy bien. Entonces, ya respondimos la primera pregunta en contra de la explicación de Rab en la opinión de Rabbi Meir. La Gemara procede a hacer una segunda pregunta, ¿sí? Y de una baraita, y esta baraita que vamos a ver está hablando sobre los shekalim. Y explico un poquito, es bueno, adelanto un poquito el tema. Como sabemos, cada persona del pueblo de Israel tenía que dar anualmente mahatzita shekel. Muy bien, la mitad de un shekel tenía que dar. Eso se iba al Bet HaMikdash, y con estos mahatzita shekel que todo el mundo daba, se colectaba, ¿sí? Compraban animales para korbanot públicos, ¿sí? Temidim, Korban Tamid, Korban Musaf, todo eso, ¿sí? Cada tanto tiempo dividían, verificaban que quedaba, se sacaban de esa lishka donde ponían todo el dinero y lo agarraban para Korbanot Tzibur, y a veces quedaba. El excedente que quedaba en la caja, ¿sí? Eso, si pasaba el año y no se usó, se usaba ahorita ¿para qué? Eso se llamaba Shiarei Lishka, los restos, las sobras de la lishka, de la caja de la tesorería, que no se necesitó para los korbanot de ese año. Eso se convierte en los shekalim antiguos, Sheyar Alishka, los restos, y eso se usa ¿para qué? Para tzorjet tzibur. ¿Qué es tzorjet tzibur? Para necesidades públicas, para paredes, para las murallas, vamos a ver, sí, para necesidades públicas, no para el Bet HaMikdash, sino para fuera del Bet HaMikdash, pero necesidades públicas, necesidades de la congregación, necesidades del pueblo de Israel. Ahora sí, veamos la Gemara. La Gemara viene y pregunta lo siguiente: Tashema, Moalim behadtin ve'en moalim be'atikin. Rabbi Meir Omer, Moalim af be'atikin. Shaya Rabbi Meir Omer, Moalim be'sheyareh halishka. Ve'amai, Neima ho'il benitrun lehenot, lefishelo, nitna Torah lemalach hasharet, deha chomat ha'ir, umigdeloteha, misheyareh halishka, tu detnan chomat ha'ir, umigdeloteha, v'chotzor chayim, misheyareh halishka. Pregunta la Gemara lo siguiente. Está escrito en la baraita una discusión, aparentemente, ¿sí? ¿En qué discute? La baraita trae la siguiente discusión. ¿Qué pasa si una persona tiene provecho de las monedas que están en esa lishka? Dice la primera opinión: si tuviste provecho de los shekalim nuevos, o sea, los que están ahí para usar para ese mismo año, para los korbanot, efectivamente hay prohibición de meila y sale de Ekdesh para Julín. Pero de los atikin, de los viejos, o sea, de las sobras, de los shearei lishka, ¿sí? Si tuviste provecho de esas monedas, no hay meila. ¿Así opina quién? Tanakama. Y explico por qué. ¿Por qué no hay meila en shearei lishka? Porque ¿qué dijimos? Que shearei lishka, ¿para qué se usa? Para las paredes, tzorjet tzibur. Por ejemplo, las paredes de las murallas de Jerusalén y las torres. Y opina esta primera opinión de que las murallas y las torres no tienen kedushá. Y por lo tanto, si el dinero es usado para algo que no tiene kedushá, pues significa que no es kadosh. Y si no es kadosh, pues si tienes provecho, no hay meila. ¿Sí? Así opina la primera opinión. Sin embargo, Rabbi Meir, escuchen bien, Rabbi Meir viene y discute y dice: no señor, hay meila en los shekalim nuevos, o sea, en los actuales, y también los sheyarei lishka, en los antiguos, en los de los que quedaron, en las obras. ¿Por qué? Rabbi Meir opina que hay meila también en sheyarei lishka. ¿Por qué? Porque él opina, Rabbi Meir discute con la primera opinión, él opina que sheyarei lishka se usaban, por decir, para las murallas de Jerusalén, y él opina, y las torres, y él opina que las murallas de Jerusalén y las torres sí tienen kedushá. Entonces, básicamente, también las obras siguen siendo kadosh, y por lo tanto, si tienes un provecho particular, ya que es del Ekdesh, pues estás haciendo meila. Por eso Rabbi Meir dice que hay meila también en ese caso. Dice la Gemara, pero un segundo. ¿Qué dijimos? Empiezo por el final. Está escrito en la Mishnah Masechet Shekalim. ¿Qué es tzorjet tzibur? ¿Qué es parte de los shearei lishka? ¿Eso se usaba para qué? Para tzorjet tzibur. ¿Y qué entra dentro de tzorjet tzibur? La muralla de la ciudad de Jerusalén y las torres y cualquier otra cosa necesaria. Dice la Gemara, un segundo. Las murallas, ¿sí? Ekdesh, según Rabbi Meir, claramente. ¿Es posible que la gente sea ángeles y no tengan provecho de las murallas? No existe. Hay sol, la muralla da sombra y seguro uno tiene un provecho. Significa que la Torah en este caso te dijo que es un Ekdesh específico y especial, según Rabbi Meir, que es Ekdesh, y la Torah te permitió tener el provecho de la sombra de ese Ekdesh. Y según la idea que dijimos antes, que si la Torah te permitió tener un provecho de un Ekdesh específico, pues también te permitió tener cualquier otro provecho. Dice la Gemara, entonces si te permitió tener otro provecho, ¿cómo puede ser que Rabbi Meir dice que hay meilá también en sheyarei halishka? Tenemos que decir
que Rabbi Meir opina que el único provecho que te permitió es únicamente el necesario, el obligatorio, que es el de la sombra, pero no el resto de los provechos. Y por eso si tienes otro provecho, dice Rabbi Meir que hay Meilá, dice la Gemara, vemos en contra de lo que dijimos antes. Antes nosotros dijimos que cuando vemos que la Torah te permitió algo porque es imposible que no te lo permita, también te permite cualquier otra cosa. Aquí vemos claramente que no, nada más te permite el obligatorio, y el provecho obligatorio y necesario, y no el resto, contra lo que dijimos antes. Dice la Gemara, no, lo teima Rabbi Meir, el aima Rabbi Yehuda. Responde la Gemara, no, toda tu pregunta aquí es porque el mismo Rabbi Meir es el que dice todo esto en la baraita. Dice la Gemara, no, cambia la versión, no es Rabbi Meir, sino ¿quién es? Es Rabbi Yehuda, que by the way cuadra la opinión de esta Rabbi Yehuda. O sea, Rabbi Yehuda es el que dice que hay Meilá también en las monedas recientes, en las actuales, en las nuevas y también en las antiguas. Y cuadra esto con lo que esta baraita cuadra con Rabbi Yehuda, nuestra Mishnah, que él dice que, según la última explicación que dimos de Rab, que cuando una persona hace kiddushin a una mujer con túnica de un Cohen, sin querer, sí recae el kiddushin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque se permitió usarlo un poquito más, pero se permitió únicamente eso y no otra cosa. Entonces no se te permitió para usarlo para kiddushin, para ese provecho. Y si lo usaste para kiddushin, estás haciendo Meilá. Meilá que causa que salga del Ekdesh y entre para ti. Entonces ahorita pertenece a ti, se lo usa a la mujer, pues queda Mekudesh. Entonces, que dice la Gemara, cambia la versión de esa baraita, no es Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, cuadra con el Rabbi Yehuda nuestra Mishnah, y así no hay pregunta en contra de lo que dijimos antes de Rabbi Meir. Así dice la Gemara. Próxima pregunta en contra de la explicación de Rab en la opinión de Rabbi Meir. Tashema, de Tania, Amar Rabbi Ishmael bar Rabbi Tzchak, Avnei Yerushalayim shenashru moalim bahem, divrei Rabbi Meir. Lo teima Rabbi Meir, elaima Rabbi Yehuda. Y Rabbi Yehuda Yerushalayim mimikacha veatnan, כאמרה, כדירים, כעצים, כאישים, כאחל, כמזבח, כירושלים. רבי יהודה אומר, כל האומר ירושלים לא אמר כלום, וכי תימא משום דלא אמר כירושלים, והתניא רבי יהודה אומר, כל האומר כירושלים לא אמר כלום, עד שידור בדבר הקרב בירושלים. תרתנאי נינו ואליבא de Rabbi Yehuda. Bien, la Gemara y le hace la siguiente pregunta en contra de la explicación de Rab en la opinión de Rabbi Meir. Está escrito en la baraita, escuchen lo que está escrito en la baraita. Dice Rabbi Ishmael bar Rabbi Tzchak, las piedras de la muralla de Jerusalén, de Jerusalén, que se cayeron de la muralla, ¿sí? Se cayó una piedra de la muralla de Jerusalén, y uno tiene provecho de esa piedra, dice en la baraita, hay Meilá. Hay Meilá. ¿Y quién dice eso? Rabbi Meir, escúchame, dibrei Rabbi Meir. O sea, que el mismo Rabbi Meir dice que hay Meilá si tuviste provecho de la piedra de Jerusalén. Dice la Gemara, un segundo. Tú me dijiste antes que según Rabbi Meir, en las túnicas de los Kohanim, ya que lo nitenatoral le malajea sharet, entonces ya tienen permitido usarla por unos minutos más, y ya que se permitió ese provecho particular de unos minutos más, se permiten cualquier otro provecho adicional, que entre ellos el kiddushin. Si te permito uno en un ekdesh específico, te permito también el resto de los provechos en ese ekdesh específico. Dice la Gemara aquí también. ¿Cómo puede ser que Rabbi Meir dice que si se cae una piedra, ese es Meilá? Debería decir que ya que está permitido tener sombra de esa piedra, porque no necesita el Mahasharet, pues ya que está permitido, entonces, ya que obligatoriamente tenemos que decir que está permitido este provecho en este ekdesh específico, pues deberíamos decir que también se permitió cualquier otro provecho, entre ellos, sí, deberíamos decir también kiddushin, pero de todas maneras, aquí dice, ¿cómo puede ser la pregunta aquí, ¿cómo puede ser que en la baraita dice, Rabbi Meir, que hay Meilá en este caso, si tuviste un provecho? No especifica qué provecho, cualquier provecho. ¿Cómo puede ser? Si está permitido tener el provecho de sombra, pues deberías de permitir otro provecho también, contra lo que dijimos antes. Dice la Gemara, aquí también respondamos como antes. No digas que el que dice, no digas dibrei Rabbi Meir, no digas que el autor de la baraita es Rabbi Meir, sino el autor de la baraita, ¿quién es? Rabbi Yehuda. Pregunta la Gemara, pero un segundo. Si es Rabbi Yehuda, no me cuadra, porque vamos a ver a continuación que Rabbi Yehuda opina que las murallas de Jerusalén no tiene kedushá. ¿Cómo puede ser que la baraita me dice que hay Meilá si tuviste provecho de la piedra que se cayó? Él opina que las murallas no tienen que dushar. ¿Cuál es mi prueba? Está escrito en la Mishnah respecto a Atfasat en Nedarim. ¿Qué es eso? Ya lo vimos anteriormente en el Masaj de Nedarim, pero lo repetimos brevemente. Nedarim, cuando una persona hace un voto, hace una promesa, ¿sí? Y quiere prohibirse un objeto para él o algo para él, sí, hay muchas maneras como prohibírselo. Algo que está permitido, él quiere venir y prohibirlo. Una de las maneras es a través de Atfasat. ¿Qué es a través de Atfasat? A través de que diga, por ejemplo, este pan, quiere prohibirse un pan, digamos. Kikar ze alay que korban. Este pan es para mí como si fuese un corbán. De la misma manera que un corbán yo no puedo tener provecho. Igualmente, ¿sí? El pan, o sea, que atpasá es cuando una persona viene y compara el estatus de ese pan con algo prohibido. ¿Sí? ¿Qué corbán? Lo dice, este pan es como un corbán para mí. Y efectivamente queda prohibido, no puede tener provecho de este pan. ¿Sí?
Dice la Mishnah, ¿qué pasa? Una persona que viene y dice, este pan es para mí como un cordero del tamid, Corban tamid, o como el recinto donde se encuentran los animales del Ekdesh o los árboles del Ekdesh, que son cosas prohibidas en tener provecho, o como los troncos que hay encima del altar, que también no puedes tener provecho, o como el fuego que hay encima del altar, o como el ejal del Bet HaMikdash, o como el Mizbeach, como el altar, o como Jerusalén. En todos estos casos recae el voto sobre el pan y no puede tener provecho de este pan. ¿Por qué? Porque lo comparo con algo que efectivamente está prohibido tener provecho. Viene Rabbi Yehuda, escuchen bien, viene Rabbi Yehuda y dice, no señor, cualquier persona, escuchen bien lo que dice, cualquier persona que viene y dice en su promesa, Kikar ze Jerusalén, este pan es Jerusalén, es como si fuese que no dijo nada y el pan sigue estando permitido. Porque aparentemente él opina que Jerusalén no es Kadosh. Entonces, no estás comparando con nada que está prohibido. ¿Qué me vas a decir? No, pero lo que dijo Rabbi Yehuda de que no recaen cuando dices Jerusalén es cuando dices Jerusalén, pero no dijiste que Jerusalén. O sea, puede ser que la razón que no sirve, que no prohibió nada, es porque dijo este pan es Jerusalén. Pero si se dice que este pan es como Jerusalén, puede ser que también Rabbi Yehuda está de acuerdo con eso. Dice la hermana, no me cuadra, porque en la baraita está escrito explícitamente que Rabbi Yehuda opina que una persona que dice este pan para mí es ki Jerusalén, como Jerusalén, lo amarquelu, no sirve para nada. Hasta que ¿qué? Hasta que lo compare con algo que se sacrifica en Jerusalén. O sea, con algo del Bet HaMikdash. ¿Significa que él opina que Jerusalén es santo o no es santo? O sea, las murallas no son santas, porque ahí está que dice que no sirve el neder. Se dice la manera, como tú me dijiste antes, de que la baraita última no es Rabbi Meir, sino Rabbi Yehuda. Cambia la versión que no es Rabbi Meir, sino Rabbi Yehuda. Y hay Meilá cuando se cae una piedra de la muralla de Jerusalén. No hay cómo ver Meilá si no es Kadosh. Acabamos de ver, dice la Gemara. Tienes razón, eso es una buena pregunta, pero la respuesta para esto es que en verdad hay una discusión. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yehuda respecto a las murallas de Jerusalén? Lo último que vimos en la pregunta opina de que efectivamente la opinión de Rabbi Yehuda es que ¿qué? Hay una discusión entre dos opiniones. ¿Qué opina Rabbi Yehuda? Lo que vimos en la pregunta opina que ¿qué? Que no tiene Kedushá. Y la baraita anterior, que le cambiamos de Rabbi Meir a Rabbi Yehuda, va a opinar que según Rabbi Yehuda sí tiene Kedushá. Contradicción, no, hay dos opiniones que discuten cuál es la opinión de Rabbi Yehuda. Seguimos. Ahorita la Gemara trae otra opinión, otra demora, mejor dicho, ¿sí? Que explica la opinión de Rabbi Meir. Hasta ahorita, ¿cuántas explicaciones tuvimos en la opinión de Rabbi Meir? Dos. Una que la dimos en la clase anterior y la mencionamos brevemente al principio de esta clase, que es la de Rabbi Yohanan, ¿sí? Para explicar la opinión de Rabbi Meir en la Mishnah. Y otra es la de Rav, ¿sí? La que vimos en la clase de hoy. La Gemara a continuación trae otro demora que básicamente es Ula en nombre de Barpadá, que básicamente explica la opinión de Rabbi Meir, igual que Rabbi Yohanan, que la opinión que vimos al final de la clase anterior y en la introducción de esta clase. Veamos esta opinión. Como dije, no es una nueva opinión, no es una tercera, sino es un nuevo personaje que opina, que explica a Rabbi Meir, igual que Rabbi Yohanan. Amarula, Mishmed de Barpada, Omer ya Rabbi Meir, Ekdesh Mezid Mithalel, Beshogeg Mithalel. ולא אמרו בשוגג מתחלל אלא לעניין קורבן בלבד וכי מאחר דמתחלל קורבן במה מחייב אלא כי עתירה בין פריש נשמע דבר פדה אומר היה רבי מאיר הקדש במזיד מתחלל בשוגג מתחלל ולא אמרו בשוגג מתחלל אלא לעניין אכילה בלבד. Ula en nombre de Barpada dice que la explicación en la opinión de Rabbi Meir es la siguiente, que un ekdesh que tuvieron provecho y los sacaron, tuvieron provecho del ekdesh y tuvieron un provecho particular, ¿sí? Si fue a propósito, efectivamente hay meilá y sale del ekdesh y entra a propiedad particular. Y si hace kitushin con eso, pues recaería. Y si fue sin querer, no sale de propiedad de Ikdesh, y no sale de propiedad de Ikdesh y se mantiene no sale de propiedad de Ikdesh, sino se mantiene en propiedad de Ikdesh y no entra a propiedad particular. ¿Por qué? La explicación de Ula en nombre de la Barpada es porque es Mekach Taut. O sea, que es básicamente la explicación que vimos en la final de la clase anterior, brevemente al principio de esta clase en la introducción. Y aumenta y dice, y todo lo que decimos que en Shogeg sí hay Hilul, sí hay concepto de Hilul, que cuando en Ekdesh, cuando lo hiciste sin querer, sí hay Hilul, aparentemente no hay, acabamos de decir, es respecto únicamente al Korban. O sea, únicamente respecto, no a que entra a tu propiedad, porque dijimos, cuando es Shogeg se mantiene en propiedad del Ekdesh, porque es Mekach Taut, y la Hilul que hay, la Meilá que hay ahí, ¿es por qué? No es que hay, es únicamente respecto a que te obligamos a traer un Korban.
Únicamente respecto a eso, como sabemos, en una meilá normal hay meilá, tienes que traer el capital más un quinto, más corbán. Lo que decimos que en shogeg, en la Torah, está escrito shogeg, que hay meilá, que hay hilul, eso es únicamente respecto al corbán, pero no es respecto a que sale de propiedad de Ekdesh y entra a mi propiedad. Eso es nada más en Mezid. Porque en shogeg es mekach taut. Pregúntale, hermana, no entiendo. Si tú me dices de que no sale la propiedad del Ekdesh y se mantiene propiedad del Ekdesh y no entra a mi propiedad, pues ¿qué hilul va a haber? ¿Qué meilá va a haber? ¿Cuándo es meilá? Cuando tú tienes provecho del Ekdesh y por el provecho sale de la propiedad del Ekdesh y entra a mi propiedad. Ahí es cuando, mira, entonces ¿cómo tú me puedes decir de que en este caso tiene que traer corbán por el provecho que tuvo? Si tú me dices de que cuando es shogeg, repito, si tú me dices cuando es shogeg no sale de la propiedad del Ekdesh, sino se mantiene la propiedad del Ekdesh y no pasa para mi propiedad, ¿cómo puede ser que tiene que traer un corbán? Tú me dices, no, nada más respecto al corbán tiene que traer. ¿Cómo va a traer corbán? Si no hizo nada, si no salió de propiedad. Todo lo que tiene que traer corbán y pagar un quinto y todo lo que tú quieres es cuando lo sacó de la propiedad de Ekdesh y lo metió a propiedad. Pero si no, que tú me dices que en shogeg no es así, ¿cómo puede ser que va a traer corbán? Dicen, tienes razón. No, eso está mal. Y cuando vino Rabin, dijo en nombre de Barpadá, explicó que se refiere en verdad a decir lo siguiente, que es exactamente lo que dijo Rabbi Yohanan en la clase anterior. Que Rabbi Meir dice, como dijimos, esta parte sí es igual que antes, que en Ekdesh cuando tuviste provecho a propósito, si hay meilá y sale de propiedad del Ekdesh y entra a propiedad particular y hay meilá y por eso si hiciste Kiddushin con eso recae. Si fue Beshogeg, no mitjalel, no hay meilá, no sale de propiedad del Ekdesh y no tienes que traer ni corbán ni nada. ¿Por qué? Porque no salió. ¿Cuándo es que decimos en la Torah que cuando es Shogeg hay meilá? ¿Cuándo es eso? Si acabamos de decir, en la Torah al fin de cabo está escrito que Shogeg hay meilá, pero tú me acabas de decir que la primera opina que en Shogeg, en mitjalel, no hay meilá. ¿Cuándo es que decimos que sí hay meilá? No cuando tienes provecho de un objeto o de un dinero, sino cuando comes algo del Ekdesh, que lo exterminas, ¿sí? Que ahí te lo comes, algo que pertenece a Ekdesh te lo comes, ahí que lo acabas, ahí decimos que ¿qué? Que obligatoriamente sale la propiedad, aunque lo hiciste sin querer, sale la propiedad de Ekdesh y entra a tu propiedad, y por eso en ese caso sí va a tener que traer el capital, más el quinto, más corbán. Pero si no es algo de comida, si no tuviste provecho de las monedas o algo por el estilo, no recae lo que hiciste, es mekach taut, como dijimos, y por lo tanto no sale del Ekdesh, sino se mantiene en el Ekdesh y no pasa a propiedad particular, y por eso se lo dio a la mujer, no recae el Kiddushin. Muy bien. Seguimos. Amar Rab Nachman, Amar Rab Ada bar Ahava. Halajá que Rabbi Meir bemaaser hoil vesatam latana kavate. Vealajá que Rabbi Yehuda beekdesh hoil vesatam latana kavate. Bueno, viene Rab Nachman en nombre de Rab Ada bar Ahava y nos dice, ¿cómo quién es la halajá en esto? ¿Sí? ¿Cómo quién es la halajá en esto? Nosotros en esta clase estuvimos hablando más que todo en Ekdesh, pero también vimos una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda respecto a Maaser Sheni. Así vimos en la clase anterior. La halajá es como quién entonces. Dice Rab Nachman en nombre de Rab Ada bar Ahava, te voy a decir. Respecto a Maaser Sheni, escuchen bien. Respecto a Maaser Sheni, escuchen bien para que no nos confundamos con los nombres. Respecto a Maaser Sheni, ¿qué es Maaser Sheni? El segundo diezmo que se saca en parte de los años. Primero, segundo, cuarto y quinto. Sí, el ciclo de la Shemitah. Respecto a Maaser Sheni, la halajá es como Rabbi Meir. ¿Que qué? Que Maaser Sheni es mamón gavoa, mamón de Akadosh Baruj Hu. Y por lo tanto, si consagras a una mujer con eso, en general no recae. Respecto a Maaser Sheni, la halajá es como Rabbi Meir. ¿Y por qué digo que la halajá es como Rabbi Meir en este caso? No como Rabbi Yehuda que dice que Maaser Sheni es mamón, idiot, que Maaser Sheni es dinero particular. Maaser Sheni, ¿qué se hace? Recordemos, ¿qué se hace con Maaser Sheni? Muy bien, va a Jerusalén y si no quiere llevar todas las frutas, pues lo redime y después va a Jerusalén con un quinto adicional, etc. Okay. Entonces repito, respecto a Maaser Sheni, la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Meir, que es mamón, gavoa, no como Rabbi Yehuda. ¿Y por qué como Rabbi Meir y no como Rabbi Yehuda? Porque hay una Mishnah que satam la kavate, que fue dicha de manera anónima, y en la Mishnah vemos como la opinión de Rabbi Meir. La regla es que normalmente cuando hay una Mishnah, una Mishnah anónima, ¿qué significa? Que la halajá es como esa Mishnah. Entonces, ya que hay una Mishnah Stam anónima que va como la opinión de Rabbi Meir en Maaser Sheni, pues la halajá en Maaser Sheni es como ¿quién? Como Rabbi Meir, que ¿qué? Repito, que es mamón gavoa. Sin embargo, respecto a Ekdesh, la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Yehuda. Respecto a Ekdesh, la halajá es como Rabbi Yehuda, que ¿qué? Que si tuviste provecho beshogeg, ¿sí? Cuando unas monedas de Ekdesh tuviste provecho beshogeg, sí hay hilul, sí hay meilá, ¿sí? Y por lo tanto
sale del Ekdesh y entra a pertenencia tuya. Y si hiciste Kiddushin con eso, queda Mekudeshet cuando fue Beshogeg. Y cuando fue Bemezid, ahí decimos que no sale del Ekdesh y ahí no hay Kiddushin. ¿Y por qué la halajá es como la viuda respecto a Ekdesh? Porque también encontramos una Mishnah que respecto a Ekdesh es anónima la Mishnah, y respecto a Ekdesh es una Mishnah que habla respecto a Ekdesh y es anónima y dice como la opinión de la viuda. Por eso, respecto a Maaser Sheni decimos que la halajá es como Rabbi Meir, respecto a Ekdesh decimos que la halajá es como Rabbi Yehuda. Bien, la Gemara explica dónde está esa Mishnah anónima que está a favor de Rabbi Meir en Maaser Sheni, para decir que la halajá es como él. Dice, no te voy a decir cuál es. Que Rabbi Meir be Maaser Maihi, de Tnan, está escrito en la Mishnah en varios lugares, en verdad está escrito en 3 lugares. Esta misma Mishnah está escrito, es importante saber porque más adelante la Gemara va a hablar de esto. Está escrito en Masejet Pea esta Mishnah, está escrito en Maaser Sheni, ¿sí? Y está escrito en Masejet Eduyot, en 3 lugares. ¿Qué dice la Mishnah? Dice lo siguiente: Kerem Revai, Bet Shammai Omrim en lo Homesh ve en lo Biur, Bet Hillel Omrim yeshlo. Bet Shammai Omrim yeshlo Peret ve yeshlo Lelot, Bet Hillel Omrim kulo legat. Maitama de Betilel, Gambrei Kodesh Kodesh mi Maaser. Maaser yesh lo Homesh ויש לו ביור, אף כן רבע יש לו חומש ויש לו ביור. ובית שמאי אומרי, ובית שמאי לא גמרי קודש קודש ממעשר. ובתילל אומרים כמעשר כמן סבירה להו. וכרבי יהודה אמי כולו לגת, האמר מעשר ממון אדיוט הוא. אלא עליו כרבי מאיר. Dice la Gemara, ¿cuál es la Mishnah anónima a favor de Rabbi Meir en temas de Maaser Sheni? La siguiente, está escrito en la Mishnah, en estos lugares que mencioné, Masejet Pea, Maaser Sheni y Eduyot, en 3 lugares, 3 Masechtot. Keren Rebai, ¿qué es Keren Rebai? Explico qué es Keren Rebai. Los primeros 3 años de un árbol frutal, orla. No se puede tener provecho de esas frutas, no se puede tener nada de eso. El 4.º año es Keren Rebai, Revi'i, Keren Rebai. Hay majlok que se aplica nada más en viñedo, en cualquier otra cosa. Si es nada más en viñedo, por eso usan el nombre de Keren Rebai. Pero en Rebai, de todas maneras, neta Rebai o Keren Rebai, sin entrar en detalles, el 4.º año la halajá es que las frutas, ¿sí?, tienen algo de santidad. Algo de santidad tienen. ¿Y muy similar a qué? A Maaser Sheni. Las puedes comer tú el dueño, ¿pero en dónde? En Jerusalén. Algo de santidad tienen. A diferencia de Orla, que no puedes tener provecho de ellas, los primeros 3 años. El 4.º año tú puedes tener provecho de eso, el mismo dueño, pero ¿en dónde? En Jerusalén. Hay una discusión entonces respecto a esto. Bet Shammai dice que es como Maaser Sheni, pero no completamente como Maaser Sheni. En Maaser Sheni, cuando quieres redimir, en caso que no quieres llevarte las frutas, sino quieres redimir sobre dinero, tienes que aumentar ¿qué? 1/5. Aquí no hay que aumentar 1/5. En Keren Rebai no hay que aumentar 1/5. Y tampoco hay la halajá de Biur. ¿Qué es la halajá de Biur? Hay una halajá que respecto a Trumot y Masrot, la Torah te obliga que después del 3.º y 6.º año, dentro del ciclo, al final del 3.º y 6.º año, dentro del ciclo de Shemitah, estés a cero con los Trumot y Masrot, no debas nada. Dice la Gemara, Keren Rebai, no hay ningún problema, puedes estar pendiente de Jerusalén y todo eso, no tienes que estar acerado con el tema de, no tiene Din Biur, no tiene ese tope de que tienes que cumplir con Keren Rebai de convertirlo en Jerusalén todavía, al final del 3.º y 6.º año. Entonces, otra vez, Rabbi Bet Shammai, opina que no, a diferencia de Maaser Sheni, no hay 1/5 adicional, y a diferencia del resto de los Trumot y Masrot, no hay biur, o sea, no hay un tope de cuándo tienes que hacer todo esto en Keren Rebai. Sin embargo, Bet Hillel dice, no señor, aplican los dos. Si quieres, es como Maaser Sheni que tienes que aumentar, ¿qué? 1/5, y adicionalmente también tiene la halajá de biur, de exterminar, o sea, que tienes un tope que tienes que acabar con todo, y si quedó, tienes que exterminar. Sigue siendo la Mishnah. ¿Qué pasa respecto a Peret y Olelot? ¿Qué es Peret y Olelot? Peret, explico, cuando uno está cosechando uvas, sí, muchas veces el que está cosechando se le caen unas uvas. Se la halajá es, la Torah te obliga, las que se te cayeron, que las dejes de ahí, ¿para quién? Para los pobres. Eso se llama Peret. Y Olelot son los racimos de uvas que tienen nada más una línea y no tienen muchas. También esas no debes de cortarlas, debes de dejarlas ahí, ¿para quién? Es parecido a la PA. ¿Sí? ¿Para qué? Para los pobres. Peret y Olelot. Dice Bet Shammai que el dueño de la cosecha del 4.º año, ¿sí?, tiene que ¿qué? Dejar Peret y Olelot para los pobres. Como el resto de los viñedos, inclusive en el 5.º y 6.º año, también el 4.º año de recién plantado también tiene que dejarlo. ¿Por qué? Escuchen esto, dice Bet Shammai. Si él dice que tiene que dejar Peret y Olelot el 4.º año, significa que ¿a quién pertenecen esas frutas de Keren Rebai? A él mismo.
Ya que pertenece a él mismo, pues al igual que el quinto y el sexto año tiene que dejar para los pobres, pues porque pertenece al mismo. Aquí también cuando pertenece al mismo, la Torah te dice, cuando pertenece a ti, tienes que dejar Peret y Olelot. Entonces, aquí también tienes que dejar Peret y Olelot, dice Beit Shammai, porque él opina que en el cuarto año, ¿a quién le pertenecen las frutas? A él mismo. Sin embargo, viene Beit Hillel y dice, no señor, todo te lo puedes llevar, no tienes que dejar nada. El cuarto año no tienes que dejar nada ahí, no tienes que dejar ni Peret ni Olelot. Todo lo puedes llevar para el gat, para hacer el vino, todo te lo puedes llevar. Y no hay que dejar nada para los pobres. ¿Por qué? Escuchen bien. ¿Cuál es la razón de Beit Hillel? Porque las frutas del cuarto año no pertenecen todavía a ti, sino pertenecen a ¿quién? Mamón Gavoa. Y la halajá de Peret y Olelot es que uno tiene que dar Peret y Olelot. Pero mientras que no pertenece a uno, pues no hay que dar Peret y Olelot. Pertenece a Mamón Gavoa y solo que, así opina Beit Hillel, solo que a Kadosh Baruj Hu te permite que tú tengas provecho de esas frutas. Pero no pertenecen a ti, son Mamón Gavoa. Ahorita, bien la Guemará y pregunta, ¿sí? Para traer la prueba que queremos traer. Bien la Guemará y dice lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es la razón de Beit Hillel? ¿Por qué Beit Hillel dice lo que dice? Dice la Guemará, no, él aprende que es de la Shavá. Está escrito la palabra Kodesh en Revai y está escrito la palabra Kodesh en Maaser Sheni. De la misma manera que Maaser Sheni tiene alajá de qué? De si quieres redimir tienes que dar ¿cuánto? Un quinto y adicionalmente tiene din de biur, tiene un tope de exterminación como explicamos, tiene biur. Igualmente Keren Revai, por eso Beit Hillel te dice que Keren Revai también ¿qué? También Keren Revai tiene Homesh, tienes que dar un quinto y tiene din de biur. Y Beit Shammai dice, no aprendemos Kodesh de Keren Revai, de Maaser Sheni a Keren Revai. Viene la Guemará y muestra lo siguiente. Beit Hillel que dice, que acabamos de decir que Beit Hillel opina, que comparamos Revai el cuarto año con Maaser Sheni. Y por eso dice que hay un quinto y por eso dice que hay biur, que aplica al igual que Maaser Sheni. Dice la Guemará un segundo. Respecto a Maaser Sheni, ¿como quién opina? Sí opina como Rabbi Yehuda, que ¿qué? Que es Mamón Gavoa, ¿sí? Perdón, sí opina como Rabbi Yehuda, que dice que Maaser Sheni es ¿qué? Es Mamón Hediot, es Mamón de uno mismo, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Entonces, si otra vez. Beit Hillel, como quién opina en Maaser Sheni. Sí opina como Rabbi Yehuda que el Maaser Sheni es Mamón Hediot y él aprende Kodesh, ¿sí? Y él aprende Kodesh. Entonces debería ser que también Revai es Mamón ¿qué? Mamón Hediot. Entonces, ¿cómo puede ser que Beit Hillel dice en la segunda parte de la Mishnah de que no hace falta que deje Peret y Olelot, pertenece al mismo, pertenece a Mamón Hediot? Tenemos que decir obligatoriamente que Rabbi Meir como quién opina, tenemos que decir obligatoriamente que Beit Hillel como quién opina, como la opinión de Rabbi Meir, que Maaser Sheni ¿qué es? Maaser Sheni no es Mamón Hediot, no es dinero que pertenece a uno mismo, sino dinero que pertenece a quién? Es algo que pertenece a Kadosh Baruj Hu. Y por eso, ya que hay Kodesh, venimos y comparamos que ya que de la misma manera que Maaser Sheni pertenece a Mamón Gavoa, a Kadosh Baruj Hu, también Revai, también el cuarto año, Keren Revai o Neta Revai, también pertenece a quién? A Kadosh Baruj Hu. Y por eso ahorita entiendo Beit Hillel que dice que en el caso que estás en el cuarto año no dejes Peret y Olelot. ¿Por qué no dejes Peret y Olelot? Porque no pertenece a ti, pertenece a Kadosh Baruj Hu. Dice la Guemará, vemos de aquí aparentemente, tenemos una discusión entre Beit Shammai y Beit Hillel. Siempre que hay Beit Shammai y Beit Hillel, ¿como quién es la halajá? Como Beit Hillel. Y acabamos de comprobar que Beit Hillel opina como quién, como Rabbi Yehuda, como Rabbi Meir, como Rabbi Meir. El hecho que siempre la halajá es como Beit Hillel es como si fuese que tenemos una Stam Mishnah, una Mishnah anónima a favor de Rabbi Meir. Entonces aquí tenemos una prueba a favor de Rabbi Meir respecto a Maaser Sheni. Esta es la prueba a favor de Rabbi Meir en Maaser Sheni. Y ahorita la Guemará procede. ¿Cuál es la Mishnah que me dijiste que tenemos a favor de la opinión de Rabbi Yehuda en no Maaser Sheni, sino en Ekdesh? Sigue diciendo la Guemará que Rabbi Yehuda be'Ekdesh maihi detnan. Shilach beyat pikeach veniskar achelo igia tzel Jevani ba'alech sheyotzi. Escúcheme, está escrito en la Mishnah en Masejet Meilá, página 21. ¿Qué pasa si hay un Ekdesh, ¿sí? Y vino el tesorero del Ekdesh, por decir, y mandó el tesorero que tiene monedas de Ekdesh, ¿sí? Monedas de Ekdesh. Y le dio las monedas del Ekdesh en manos de una persona sabia, o sea, una persona bendat, no un niño chiquito o algo así, una persona que tiene conocimiento. Sí, y le dice, mira, por favor, ve a comprarme algo en el mercado que es para Jolín. Y el tesorero se equivocó, se olvidó sin querer, se olvidó de que esas monedas son de Ekdesh. Bueno, entonces otra vez, el tesorero le dijo que vaya a comprar algo de Jolín a un mensajero, que el mensajero es una persona bendat, con conocimiento, una persona grande.
Y antes de que el mensajero compre, antes de que llegó a la tienda, al tendero, ¿sí? Se recordó, escuchen bien, se recordó el tesorero del Ekdesh de que las monedas que le dio son de Ekdesh. Y también, así explica la Gemara ya, también el mismo mensajero se recordó que las monedas que él tiene ahorita en sus manos son Ekdesh. Y procede y se lo entrega aún así a quién? Procede y se lo entrega aún así al tendero. Y compra lo que tiene que comprar. O sea que lo usó de manera a propósito, a sabiendas de que es Ekdesh. ¿Sí? O sea, aquí el tesorero, o principalmente el mensajero, lo hizo Bemezid. Bemezid. Nos dice la Mishnah que ellos no hacen Meilá. ¿Quién hace Meilá? El tendero, cuando recibió el dinero y después usa el dinero para otra cosa, ahí es cuando hace Meilá. ¿Por qué? Porque el tendero lo hizo sin querer, el tendero no sabe. Pero el mensajero y el tesorero que saben que es Ekdesh, lo hicieron a propósito y no hay Meilá. Dice la Gemara, vemos en esta Mishnah que cuando hay Meilá, cuando es a propósito, ahí es que decimos que vemos aquí claramente que únicamente cuando es sin querer, decimos que hay Meilá. Pero el tesorero y el mensajero, que fueron a propósitos, ahí decimos que no hay Meilá. Dice la Gemara, ¿quién opina así? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda es el que opina que cuando lo hace sin querer, ahí decimos que hay Meilá y salen del Ekdesh a favor de uno y por lo tanto recae el Kitushin. Pero cuando es a propósito no hay Meilá, entonces por lo tanto no sale del Ekdesh a favor de uno y por lo tanto no hay Kitushin. Dice la Gemara, aparentemente aquí tenemos una Mishnah Stam anónima a favor de Rabbi Yehuda. Así nos dice la Gemara, por eso la halajá respecto a Ekdesh es como la opinión de Rabbi Yehuda. Ahorita la Gemara a continuación viene y hace varias preguntas en contra de lo que dijo Rav Nachman. ¿Qué dijo Rav Nachman? Que, repito otra vez, que en Ekdesh la halajá es como Rabbi Yehuda porque tenemos una Mishnah a favor de él. Pero en Maaser Sheni la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Meir porque tenemos una Mishnah a favor de Rabbi Meir, que es la de Bet Shammai y Bet Hillel, que la halajá es como Bet Hillel, como dijimos. Bien, la Gemara dice, un segundo, pero tengo otra Mishnah en Maaser Sheni, sobre el tema de Maaser Sheni, que aparentemente vemos en ella como la opinión de ¿quién? Como la opinión de Rabbi Yehuda. Entonces debería decir que la halajá es como Rabbi Yehuda en Maaser Sheni. Escúchame, Rabbi Yehuda en Maaser Milotnan, de Atnan, Hapodé, Maaser Sheni Shelo, Mosif Alav Hamishito, Ben Mishelo, Ben Shenitan lo Bematana, Mani. Y le Rabbi Meiri, Mimatzia le Matana, Veamar Maser Mamon Gabau, El Alav, Rabbi Yehuda, Leolam Rabbi Meiri, Bejame Askinan, que con de ni ale Betivle, Becasabar, Matanot Shelo Urmu, y que mi Shelo Urmu, Damián. La primera pregunta de la Mishnah en Masejet Maaser Sheni. La Mishnah Masejet Maaser Sheni dice lo siguiente: una persona que redime los Maaser Sheni, ¿para qué lo redime? Para poder comerlo en Jerusalén. Y aumenta un quinto. ¿Sí? Perdón, una persona que redime Maaser Sheni tiene que aumentar un quinto, nos dice la Mishnah. Nos dice la Mishnah, ya sea que es Maaser Sheni de una cosecha propia, de una cosecha particular de él, o ya sea que es un Maaser Sheni que se lo regalaron. Dice, ¿cómo que se le regalaron Maaser Sheni? ¿Quién es esta Mishnah? Si es la opinión de Rabbi Meir, no existe que se lo regalaron, porque Rabbi Meir opina que Maaser Sheni es mamón, ¿qué? Mamón Gaboa. ¿Cómo te van a regalar Maaser Sheni si no es tuyo, no es mío, no es de nadie, es de Hashem? Si tenemos que decir que esta Mishnah es a favor de ¿quién? Vemos esta Mishnah a favor de Rabbi Yehuda, que Maaser Sheni es mamón, Dios, mamón particular, y por eso se lo pueden regalar. Entonces aquí tenemos una Mishnah Stam en Maaser Sheni a favor de Rabbi Yehuda. Entonces, ¿por qué tú me dices que en Maaser Sheni la halajá es como Rabbi Meir? Porque tenemos una Mishnah Stam a favor de Rabbi Meir. También tenemos una Mishnah Stam a favor de Rabbi Yehuda. Responde de manera no. En verdad esta Mishnah cuadra según Rabbi Meir. Que Maaser Sheni es mamón Gavoa, mamón de Akadosh Baruj Hu. ¿Cuál es el caso aquí? El caso aquí es que le regalaron. ¿Qué le regalaron? El caso que le regalaron, no le regalaron Maaser Sheni, sino le regalaron Tevel. Le regalaron las frutas antes de sacar los Maasrot. Y eso, y en ese momento todavía no es Mamon Gavoa. O sea, también Rabbi Meir que dijo que es Mamon Gavoa es cuando ya sacaste Maaser Sheni, el Maaser Sheni se convierte en Mamon Gavoa. Pero si yo te lo doy en estatus de Tevel, antes de que sacaron todas las afrashot, antes de Maaser Sheni y todo, ¿sí? Te lo doy, eso no es de Akadosh Baruj Hu, eso es uno mismo, ya te lo puedo regalar. ¿Sí? Y sobre eso te estoy diciendo que ahí tienes, cuando vas a sacar Maaser Sheni, de lo que te regalaron, ¿en qué estatus? No es Maaser Sheni, te lo regalaron en Tevel, y tú vas a sacar Maaser Sheni, ahí auméntale un quinto. O sea que la Mishnah cuando te dice, cuando vas a sacar Maaser Sheni, auméntale un quinto, ya sea tuyo, ya sea que te lo regalaron, ya sea de tu cosecha, o ya sea que te regalaron ¿qué? No el Maaser Sheni, sino te regalaron ¿qué? Las frutas antes de sacar los Maaser Sheni, que ahí también según Rabbi Meir todavía es Mamón Idiot y no es Mamón Gavoa. La hermana no se rinde y sigue preguntando de otra Mishnah. Tashema, Hapodé
neta revai shelo mosif alav hamishito. Ben Mishelo, Ben Shinitano de Matana, Mani, Ilema Rabbi Meir, Mimatzi Aileve, Agamre Kodesh Kodesh Mimaser. Era la Rabbi Yehuda, Leo Lam Rabbi Meir, jamás que con Deale Sheu se matar, que Sheu se matar, de lo que Rabbi Yosi de Amar, se matara su mi pren Sheu Peri. Dice la Gemara, la Mishnah de Masejet Maaser Sheni. Está escrito respecto a Neta Rebai. ¿Qué es Neta Rebai? ¿Cómo que era un Rebai? Que es el cuarto año, como dijimos. ¿Sí? Si quieres, ¿qué tienes que hacer con eso? Puedes comértelo tú, pero ¿en dónde? En Jerusalén. Ahorita, si no puedes llevarte las frutas, puedes redimir. Cuando redimes, dice la Mishnah, tienes que aumentar un quinto. Además, lo que la Mishnah aquí opina que tiene que aumentar un quinto. Dice la Mishnah, y esto aplica ya sea en un rebai, en frutas de un cuarto año, de neta rebai, tuyas, de tu propia cosecha, o que te regalaron. Pregúntale a Gemara un segundo, ¿quién es el autor de la Mishnah? Si es Rabbi Meir, ¿cómo puede ser que hay un regalo? ¿Cómo puede ser que le regalaron? ¿Sí? Todo lo que él aprende neta rebai, tenemos que desde la Shabbat de que Kodesh Kodesh de Maaser Sheni. Y en Maaser Sheni él dice que no es Mamón Ediot, sino es Mamón Gaboa, es de Akadosh Baruj Hu. Entonces igualmente en neta rebai tenemos que decir que no es Mamón Ediot, sino es Mamón Gaboa. Entonces ¿cómo lo pueden regalar? En neta rebai aquí en la Mishnah tenemos que decir que ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Rabbi Yehuda, que opina que en Maaser Sheni sí se puede regalar. ¿Por qué? Porque es Mamón Ediot. Y no de Mamón Gaboa, sino Mamón Ediot. Igualmente, Kodesh Kodesh aprendemos para Neta Rebai que se puede regalar porque es Mamón Ediot también. Entonces, tenemos otra Mishnah aparentemente a favor de la idea de Rabbi Yehuda, que es Mamón Ediot, que es mamón particular, que es dinero particular, y no de Akadosh Baruj. Así, pregunta la Gemara. Aquí tenemos una prueba de la Mishnah a favor de Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Rav Nachman dijo que la halajá es como Rabbi Meir porque tenemos una Mishnah a favor de Rabbi Meir. Tenemos aquí una Mishnah a favor de Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, no. Podemos decir de que el autor de la Mishnah, ¿quién es? Rabbi Meir. Pero él dice que Maaser Sheni es Mamón Gaboa, de Akadosh Baruj Hu. Entonces también así Neta Rebai es de Akadosh Baruj Hu. Entonces ¿cómo pueden regalar? Te voy a decir qué caso. Aquí estamos hablando en un caso que le regalaban a la persona en smadar, o sea, en uvas cuando están smadar. ¿Qué es smadar? Cuando están muy, muy, muy pequeñas. Así que todavía no se llaman frutas. Y si no se llaman frutas, todavía no recae sobre eso Neta Rebai. No recae sobre eso Neta Rebai. Entonces, cuando es Neta Rebai, dice la Gemara, de acuerdo, Rabbi Meir aprenda que Neta Rebai es como Maaser Sheni, que es Mamón Gaboa. Pero cuando es Neta Rebai, cuando recae Neta Rebai, ¿cuándo recae Neta Rebai? Cuando es una fruta. Cuando es una fruta, no cuando es madar, cuando crece un poco más. Y ya que cuando aquí es madar, todavía no ha recaído, por lo tanto, no hay ningún problema que se regalen. Y esto no como la opinión de Rabbi Yossi, en Masejet Orla, capítulo 1, Mishnah Zain, que ahí dice que Rabbi Yossi opina que también smadar, cuando es muy pequeña la fruta, sí se llama pri y ya recae sobre eso la prohibición de Neta Rebai. Entonces no hay pregunta y cuadra por ahora lo que dijo Rav Nachman, que respecto a Maaser Sheni, repito, tenemos una Mishnah a favor de Rabbi Meir y no tenemos ninguna Mishnah a favor de Rabbi Yehuda. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. Tashema, Mashach emenu maaser besela velo ispik livdoto, ad she'amad b'shtayim noten sela umistaker besela, umaaser sheni shelo. Mani lema Rabbi Meir, amay mistaker besela. Venatan et hakesef vekam lo amar Rahamana el alav Rabbi Yehuda. Escuchen bien esta pregunta. Está escrito en la Mishnah de Masejet Maaser Sheni, capítulo 4, Mishnah 6. Respecto a una persona que compra Maaser Sheni de su compañero. Compra Maaser Sheni de su compañero. Está escrito en la Mishnah lo siguiente. Si él, vamos a decir, Rubén le compra a Shimón Maaser Sheni, frutos de Maaser Sheni, ¿sí? ¿Y cuánto se lo vende? Por un sela. ¿Sí? Se lo vende por un sela. Se lo vende por un sela. Pero todavía no alcanzó a pagarle. Quedaron entre los dos, él ya jaló las frutas. Otra vez, Reuben le compró a Shimón los Maaser Sheni por un sela. Ya jaló las frutas, ya hizo Meshijá, ya hizo Kinea Meshijá. Sí, las jaló, pero todavía no ha pagado. Después ya se valorizó esas frutas. Después de que hizo la Meshijá, antes de que pagó. ¿Y cuánto valía? 2 selaim. ¿Qué pasa ahorita? Dice la Gemara, el comprador salió ganando. No tiene que pagar. ¿Por qué? Porque ya hizo Kinyan Meshijá, ya lo compró con Kinyan Meshijá, ya pertenece a él. Y ahorita tiene nada más una deuda de un sela. Subió ahorita, no, pero ya pertenece al comprador. Entonces, no, aunque subió, el que salió ganando fue el comprador. Dice la Gemara un segundo, ¿quién es el autor de esta Mishnah? Aquí estamos hablando de Maaser Sheni. Si es Rabbi Meir, ¿qué opina que Maaser Sheni qué es? Mamón Gaboa, de Akadosh Baruj Hu. Y si es Mamón Gaboa, para tú sacar y redimir algo de el ekdesh que necesitas, dice el versículo, Venatan hakesef, vekam únicamente para sacar algo del ekdesh, únicamente a través de qué kinyan, kesef. Y aquí qué kinyan hubo, que por eso tú me dices que ya se fijó la compra, kinyan meshijá.
¿Cómo puede ser que el hecho que hubo Kinam Meshijá ya se fijó la compra y salió ganando? ¿Cómo puede ser algo así? Si es que es Mamón Gabúa, es como Ekdesh. Y si es Ekdesh para poder redimir lo que necesitas, para poder sacarlo, para poder hacer Kinyan de eso y sacar lo que necesitas, Kesef, no Meshijá, y todavía no hubo Kesef, se debería de que el comprador debería de pagar, aparte de debería de pagar un total de 2 selaim. Pregunta fuerte. Entonces aparentemente tenemos otra Mishnah a favor de... No otra Mishnah, tenemos una Mishnah, porque las otras ya las respondimos. Tenemos una Mishnah a favor de Rabbi Yehuda. Entonces, porque Rabbi Nachman me dijo que Maaser Sheni Alajá es como Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque tenemos una Mishnah a favor de Rabbi Meir. Pero también tenemos una Mishnah a favor de Rabbi Yehuda. Responde la Gemara. Leolam Rabbi Yehuda. Vejaja Hatztama, vejaja Trestame. Responde la Gemara, tienes razón. En esta última me ganaste. Esta última sí es el autor de Rabbi Yehuda. Entonces, si es el autor Rabbi Yehuda, vuelve la pregunta, ¿por qué Rabbi Nachman dice que la alajá es como Rabbi Meir en Maaser Sheni? Porque tengo una Mishnah a favor de Rabbi Meir. Pero también tienes una Mishnah a favor de Rabbi Yehuda, porque esta última es Rabbi Yehuda. Y está anónima. Dice la Gemara, te voy a explicar. Sí, esta última que mencionamos, está anónima, está a favor de Rabbi Yehuda, pero es una sola a favor de Rabbi Yehuda. Sin embargo, la que mencionamos antes a favor de Rabbi Meir, no es solo una Mishnah. Esa misma Mishnah a favor de Rabbi Meir está escrita en 2 Sedarim, en 3 Masechtot. Está escrito en Masejet, Peah y Maaser Sheni, que ambos Masechtot están en Seder Zeraim, y adicionalmente también está escrito en Masejet Eduyot. Ya que tienes 3 Masechtot que menciona esa Mishnah a favor de Rabbi Meir, 3 contra 1 que gana, 3, por eso lo prefiero decirte que la alajá es como Rabbi Meir en Maaser Sheni. Sin embargo, pregunta la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? No entiendo. Si tú me dices cuando hay una Mishnah anónima, ¿por qué fue escrito anónima? Para enseñarte que ¿qué? Fue escrita anónima a propósito. El autor, el que organizó Transmisión Trepi, la escribió a propósito. Anónima, ¿para qué? Para decirte que así es la alajá. Pues, ¿cuál es la diferencia si hay 1 contra 3? 1 contra 3 es igual que ¿qué? Que 1 contra 1. 1 contra 1, 1 contra 3 es lo mismo. El hecho que fue escrito a propósito así, te enseña que ¿qué? Que así es la alajá. Si tienes 1 contra 1, es igual que 1 contra 3. No puedes decir que como hay 3 hay mayoría. ¿Sí? Dice la Gemara, tienes razón, te voy a dar otra explicación. Amar Ranoham Baritzhak, alajá que Rabbi Meir, ho'ilutnan bebejirta kavate. ¿Sabes por qué la alajá es como Rabbi Meir? No porque hay 3 lugares a favor de él, porque como dijimos, 3 contra 1, cuando son anónimas es igual 3 contra 1, 1 contra 1, es lo mismo, que es parejo. O sea, 1 contra 3 es parejo, aunque hay 3 y en la otra hay 1, es parejo. ¿Sí? Como explicamos antes. ¿Sabes por qué la alajá es como Rabbi Meir? Porque una de las Mishnayot que dice que la alajá es como él, ¿en qué masejet está? Masejet Eduyot. Y Masejet Eduyot es un Masejet especial. ¿Por qué? Porque todas las opiniones de los Tanaim que están escritos ahí todos los Jajamim que dicen sus opiniones, lo recibieron, ¿sí? De Gedolei Jajamim directamente. Son testimonios, y por eso se llama Eduyot, testimonios. Por eso decimos que ¿qué? Que seguro ahí es lo que está escrito en Masejet Eduyot, todo la alajá es así, y todo es exacto, y por eso, ya que ahí, una de las Mishnayot estas anónimas, aunque hay 3 para Rabbi Meir y 1 para Rabbi Yehuda, eso no es una razón porque decir que Rabbi Meir es más. Eso es parejo. Pero ya que una de esas 3 está en Masejet Eduyot, Masejet Eduyot está por encima de cualquier otro Masejet en la realidad y en la seguridad de lo que está escrito. Por eso, ya que Masejet Eduyot está escrito la Mishnah a favor de Rabbi Meir, decimos que la alajá en Maaser Sheni es como la opinión de Rabbi Meir. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.